Y después de esto vamos a hablar netamente de reproducción. Entonces vamos a ver la parte de páncreas, endocrino y glándula pineal. ¿Está bien? Para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben que el páncreas es una glándula muy importante, la cual está representada por los famosos islotes de Langerhans. ¿No? Nos lo han debido ver en histología o en citología. ¿Ya? Eh, Fíjense, por ejemplo, estos islotes de Langerhans, ¿por qué se llaman islotes? Porque están como si fueran islas, como si fueran racimos de árboles o grupos de árboles. Ya, entonces muchos le hablan, por ejemplo, o le han puesto el nombre de islas de Langerhans. Así está descrita, el autor lo describió de esa manera. Entonces, eso se respeta. Si ustedes ven estos islotes de Langerhans dentro de la parte histológica del páncreas, dentro de la conformación histológica de esta estructura glandular, podemos apreciar, por ejemplo, que el color verde está representado por las células alfa, ¿ya? Y esas células alfa, que generalmente están en la periferia, la mayoría de ellas en la periferia, rodeando, delimitando a los islotes de Langerhans, son las responsables de producir glucagón. ¿Está bien? El 30% de la actividad del páncreas es la producción de glucagón. ¿Está claro? Mientras que las células de color celeste, ¿no? ¿No? Las células de color celeste son las células beta. Las células beta, que se encargan, fíjense, de producir la famosa insulina. Dos sustancias muy importantes en la regulación del azúcar. Hablamos de glucagón e insulina. ¿Ya? Posteriormente a esto tenemos unas células plomas. Bueno, están plomas para identificarlas, ¿no? No es que sean plomas, sino para identificarlas, llamadas células delta, ¿no? Y se encargan de producir somatostatina. De la actividad funcional del páncreas, estas células delta son obviamente, tienen una actividad o una representación de un 10%. Mientras que escasamente, muchos autores han dicho que, por ejemplo, las células F se encargan de producir un polipéptido pancreático, pero estas células F son muy escasas, por eso es que ni siquiera figuran en el porcentaje. Deberíamos introducirla al porcentaje de las células delta, ¿ya? Pero bueno, porque si vos sumas 60 más 30 más 10, el 90% de la actividad se da entre células alfa, beta y delta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las células F tendrían una muy escasa actividad mediante la producción de un polipéptido pancreático. Les repito, en el caso de las dos primeras, dos sustancias muy importantes para la regulación del azúcar y el nivel de azúcar en el organismo. ¿Ya? Por lo tanto, los islotes de Langerhans representan del 1 al 3% de la masa pancreática como tal, y todo su producto lo van a drenar principalmente en la vena porta. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ir directamente al hígado. Es el principal órgano de acción o de actividad de las sustancias que produce el páncreas. ¿Está bien? A diferencia de lo que habíamos hablado en las otras, por ejemplo, que iban vertidos hacia lo que era el torrente sanguíneo como tal. Esto va a vena porta. ¿Está bien? Esto va a vena porta exclusivamente. No va a actividad arterial. Bueno, entonces el páncreas, ¿no? Que es una estructura muy pegada a la parte intestinal, ¿no ve? Conformada obviamente por ciertos conductos y los famosos acinos, que quiere decir células de secreción. Estas células de secreción agrupadas en lo que llamamos islotes de Langerhans y que obviamente se comunican con un vaso sanguíneo, en este caso por una vena porta, para llevar su producto. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema o hacia la estructura hepática. ¿Ok? Ahora, si yo les digo de que la actividad más importante, y voy a volver para atrás,
la actividad más importante que tiene el páncreas es a nivel de células alfa y beta, quiere decir producción de glucagón e insulina. Pero te estoy hablando de que el 30% de la actividad de células alfa y el 60% de actividad de células beta está dirigida fundamentalmente a ¿qué? Controlar el nivel de azúcar en sangre. Y cuando nosotros hablamos de niveles de azúcar en sangre, estamos hablando de glucemia, que quiere decir presencia de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, fácil es mencionar que el término glucemia, por ejemplo, no es nada más que una concentración de glucosa en sangre. Pero es más importante decir que es el resultado neto del equilibrio entre lo que entra y lo que sale de glucosa desde la corriente sanguínea o el torrente sanguíneo. Entonces, nosotros tenemos que vivir y los animales tienen que mantener un equilibrio de lo que es la entrada y salida de glucosa en este torrente sanguíneo. A eso se denomina glucosa. A eso se denomina glucosa, o perdón, glucemia, en base a, obviamente, presencia de glucosa. Por lo tanto, si ustedes pueden apreciar en la pantalla, hay algunas medidas, hay algunos valores, por ejemplo, y siempre los valores tienen que ser en ayunas. Es lo que pasa con nosotros. Tú quieres saber lo que está ocurriendo en tu organismo a nivel de este tipo de sustancias, tú tienes que ir en ayunas para análisis de sangre. Lo mismo pasa entonces para los animales. En no rumiantes, de 80 a 120 miligramos por decilitro aproximadamente, y en rumiantes de 40 a 60 miligramos por decilitro. No se olviden que en los rumiantes es menos por el consumo, obviamente, de forraje, ¿no? Más que todo, que es una principal característica, por ejemplo, de este tipo de animales. Mientras que los no rumiantes, bueno, si nosotros metemos a la bolsa al perro, al gato, inclusive al cerdo y al equino, ellos van a tener diferentes concentraciones, ¿no? No se olviden que el equino es un animal especial porque tiene un ciego donde ocurre una fermentación muy importante. Bueno, entonces, esta estructura que está en pantalla, que ustedes la conocen de este colegio, ¿no? Es una estructura cíclica, es la base de la glucosa, por eso hablamos de monosacárido, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la estructura base y más sencilla que tiene este grupo de azúcares. El carbohidrato de mayor importancia es la glucosa. El carbohidrato como de mayor importancia y la principal fuente energética para células en animales no rumiantes. ¿Ya? Es la única fuente, ojo, de energía para el sistema nervioso central. O sea que el sistema nervioso central lo que aprovecha es glucosa, ¿ya? Se llama carbohidrato porque si ustedes ven la estructura cíclica, estamos viendo una saturación de carbono, ¿no? Y lo que es obviamente agua, ¿ya? Pues hablamos de carbohidratos, una estructura hidratada con moléculas de agua con oxidrilos, ¿no? En su estructura. Muy bien. ¿Y cuáles son estas fuentes de glucosa? Por ejemplo, tenemos que sabemos que el aporte de glucosa que está en el torrente sanguíneo se va hacia el hígado, donde ocurre un depósito. Hay un almacenamiento muy interesante de lo que es glucosa a nivel hepática. Y cuando el organismo lo requiere, cuando el organismo lo requiere, el hígado libera cierta glucosa para mantener ciertos niveles en el organismo. Pero también mucha de esa glucosa es eliminada. Entonces, ojo, alguna porción de la glucosa es almacenada en el hígado como fuente principal de reserva. Es un depósito. Y cuando el organismo lo necesita, este hígado empieza a liberar cantidades adecuadas de glucosa hacia la sangre por ciertos mecanismos de transformación. Además
No todo lo que está en circulación sanguínea es aprovechable, lastimosamente. Mucho de esa glucosa se va a ir hacia, obviamente, actividad de expulsión como la parte renal o como la parte digestiva. Entonces, cuando hablamos de aporte, estamos hablando de una absorción a nivel intestinal, porque obviamente porque entra por vía oral, ¿ya? Y hablamos de la famosa neoglucogénesis, que también es un proceso de aporte. Si ustedes se acuerdan del colegio, si ustedes se acuerdan de colegio, la neoglucogénesis, por ejemplo, es un proceso que permite la síntesis de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, a partir de elementos que no son carbohidratos. Por ejemplo, lactatos, piruvatos, ojo, aminoácidos. Fíjense, aminoácidos, ¿ya? Entonces, es otro sistema de poder tener un aporte de glucosa. Transformar glucosa, o decir, obtener glucosa a partir de procesos de síntesis de ciertos sustratos que no son carbohidratos. Eso es la neoglucogénesis. Pero también hay la glucogenólisis, que es otro elemento que sirve como aporte de glucosa. Y la glucogenólisis, ¿no? Es obviamente la transformación del famoso glucógeno a glucosa, ¿no? Del famoso glucógeno a glucosa. ¿Está bien? Yo, obviamente, ¿quién lo hace esto? Lo hace el hígado. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el glucógeno que se va a transformar en glucosa está almacenado en el hígado. El depósito de glucógeno es el hígado, ¿ya? Y la salida de esta glucosa hacia torrente sanguíneo desde el hígado se da por gluconeogénesis o glucogenogénesis. Esta glucogenogénesis es la transformación, ojo, de glucógeno a glucosa. ¿Está claro? Pero también puede ser por un anabolismo de lípidos y proteínas, generalmente como precursores. Entonces, les repito, que las fuentes de glucosa son en forma de aporte mediante la absorción intestinal, mediante una transformación o una síntesis de elementos que no son carbohidratos como la neoglucogénesis, por procesos mediante, obviamente, eh, la transformación, la transformación de ciertas sustancias, ¿no? O de ciertos mecanismos, ¿ya? De la degradación, por ejemplo, de glucógeno a glucosa, llamada glucogenólisis, y como ciertos elementos de aporte, conocido como obviamente glucógeno, que llega a ser el elemento de almacenamiento, el elemento de reserva. Ese sería el término correcto, reserva, ¿no? ¿Y dónde ocurre esta reserva? A nivel hepática. Muy bien. Ok, muy bien. Este glucógeno del que hemos estado hablando en la anterior diapositiva es el depósito energético de los carbohidratos en el animal. Es la reserva energética de los carbohidratos en el organismo humano y en el animal. ¿Está bien? Esto generalmente se encuentra a nivel hepática, que también se encuentra a nivel muscular. ¿Ya? Y las unidades en las cuales este se encuentra son en alfa de glucosa, unidas entre sí a través de sus átomos de carbono, generalmente del 1 al 4 y del 1 al 6. ¿Ya? Esa es la característica más o menos de lo que es el glucógeno. Ahora, este glucógeno, les había dicho, que se encuentra en procesos de reserva, que se encuentra en estado
de depósito a nivel hepático, va a sufrir un proceso de transformación a glucosa cuando el organismo lo necesita. Esa transformación de glucógeno a glucosa o a glucosa 6-fosfato se denomina glucogenólisis. No se olviden, glucogenólisis. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este glucógeno se almacena en el hígado y el hígado cumple su papel en esta regulación. Todos los nutrientes van a llegar directamente al hígado vía la vena porta, ¿no ve? Vía la vena porta. Les repito, es el principal elemento o la estructura anatómica del reservorio de glucosa, ¿no? De glucosa, ¿ya? Y este reservorio de glucosa, ¿no? Este principal reservorio de glucosa, el cual por mecanismos conocidos como glucogenogénesis se transforma en glucógeno, ¿ya? El único órgano con capacidad de gluconeogénesis, porque tiene la famosa glucosa 6-fosfatasa o glucosa 6-fosfato, es lo mismo, ¿ya? Pero ¿por qué hablamos de glucosa 6-fosfatasa? Porque va a ser el elemento para transformar, el elemento para transformar, ¿no? El glucógeno a partir de un precursor mucho más sencillo. A ver, tengo un cuadrito por acá para explicarles mejor este proceso. Está descrito en el famoso ciclo de Krebs, que ustedes lo han debido ver en el semestre. Antes tenemos una vena cava. No se olviden que el hígado está irrigado por una arteria hepática, una vena hepática y una vena porta. ¿No ve? Eh, la arteria hepática y la vena porta llegan a hígado con producto, ¿ya? Y lo que sale se va por vía vena hepática. Bueno, para que entendamos un poquito el proceso. Esta circulación sanguínea, este grado de circulación, le va a permitir al hígado tener elementos de reserva y elementos que han sido absorbidos a nivel intestinal para que obviamente se almacenen y sean sintetizados a través de esta estructura hepática. Y de ahí distribuidos hacia todas las regiones del organismo. Uno de esos elementos donde esta distribución tiene influencia es a nivel muscular. ¿Por qué? Porque a nivel muscular la glucosa es el sustrato energético para la contracción. La glucosa va a formar parte del proceso del movimiento y la actividad muscular. Pero ojo, a nivel muscular, la glucosa también tiene un sitio de almacenamiento. Habíamos visto que el principal sitio de almacenamiento es en el hígado, en forma de glucógeno. El segundo punto de almacenamiento de glucosa a nivel muscular es también en forma de glucógeno. Pero, ojo, no posee glucosa 6-fosfatasa. No posee glucosa 6-fosfatasa el músculo. Por lo que la degradación de glucógeno no va a dar glucosa. ¿Qué va a dar? Va a dar piruvato y lactato. Ojo, fíjense, vuelvo para atrás. ¿Qué pasa con el hígado? El hígado sí tiene glucosa 6-fosfatasa, la cual por el proceso llamado gluconeogénesis va a permitir transformar al glucógeno en glucosa. ¿Me entienden? No ocurre eso a nivel muscular. A nivel muscular, la transformación o la degradación de glucosa, al no haber glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima que va a hacer este proceso, lo que da como resultado es de que ese glucógeno se transforma en piruvato o lactato. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces,
El famoso ciclo del lactato o de Cori tiene la siguiente característica. Miren, no se olviden que tenemos dos elementos. Presten atención, por favor. Tenemos el hígado, tenemos el músculo. Dos sitios de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Glucógeno por acá, glucógeno por acá. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo llega esa glucosa o ese glucógeno al músculo? Obviamente, al músculo llega vía torrente sanguíneo y se almacena en forma de glucógeno. Pero lastimosamente, cuando este músculo necesita utilizar la reserva que está ahí, este glucógeno, al no haber glucosa 6-fosfatasa, se transforma en piruvato o lactato. ¿Está claro? Este lactato no es utilizado por el músculo lastimosamente. Entonces, ¿qué necesita hacer el músculo? Enviarlo hacia la sangre y que de la sangre pase a hígado. Pero el hígado es un procesador mucho más interesante, pues. ¿Y qué hace con ese lactato el hígado? El hígado lo transforma en glucógeno. Otra vuelta. ¿Para qué? Para que en un proceso mucho más específico, ese glucógeno sea transformado en glucosa, gracias a glucosa 6-fosfatasa. ¿Está bien? Y esa glucosa sea vertida a la sangre para utilizarse en cualquier región del organismo, incluido el músculo. Se llama ciclo de lactato de Cori porque si ustedes ven, es un proceso cíclico. Es un proceso cíclico, como un anillo, donde la glucosa se transforma en glucógeno, el glucógeno a nivel muscular pasa al lactato, del lactato vuelve a la sangre, llega a hígado, se almacena y se transforma en glucógeno para ser nuevamente utilizado, pero ahí sí transformado a glucosa, que es la parte más aprovechable. Esto fue descrito por Kaneko en 1989. ¿Está bien? Pregunta de examen. Bueno, ahora, ¿cuáles son los órganos involucrados en esta regulación de la glucemia? ¿Por qué hablamos de involucrados? Porque tiene que haber una participación de ciertas estructuras para regular la presencia de glucosa en sangre. No se olvide, de lo que sale el equilibrio neto de la entrada y salida de glucosa en el torrente sanguíneo. No se olviden. Por ejemplo, tenemos el sistema nervioso central, ya donde también tenemos el simpático y el parasimpático como elementos involucrados en la regulación de la glucemia, porque lo utilizan, porque para que funcione el sistema nervioso central necesita pues de glucosa. Entonces nosotros, ahorita por ejemplo ustedes, si no han desayunado, estoy seguro que están cabeceando, ¿no? O estamos bostezando, pero si no dormiste bien, si no desayunaste, se te complica la situación. Tu organismo necesita glucosa, ¿ya? También el hipotálamo necesita glucosa, ¿ya? Con la hormona del crecimiento, por ejemplo. La adenohipófisis con la ACTH, hormona adenocorticotrópica, ¿se acuerdan? Eh, necesita en este proceso de transformación, necesita glucosa. La glándula adrenal para la producción de ¿qué? De glucocorticoides y adrenalina. Glucocorticoides, estamos hablando de que necesita glucosa y obviamente para transformación de adrenalina. ¿Dónde se transforma eso? ¿Dónde se origina eso? A nivel de la corteza y a nivel de la médula de la glándula adrenal. Otro órgano que se encarga de la regulación de la glucemia, y aquí está del que estamos hablando en este momento, el famoso páncreas, mediante la producción de ¿qué? De insulina, de glucagón, somatostatina y un polipéptido pancreático. No se olviden, hemos hablado hace momentos, células alfa, beta, delta y células F. Cuando
Habíamos hecho referencia, por ejemplo, al polipéptido pancreático. Y además, el tracto gastrointestinal, mediante la producción de hormonas gastrointestinales. Hormonas gastrointestinales. Entonces, cuando hablamos de órganos involucrados en la regulación de la glucemia, estamos hablando de sustancias que se encargan de utilizar en cierta medida parte de la glucosa que está circulando en el organismo para poder utilizarlo y activar sus mecanismos propios de cada órgano. Yo les había dicho, sistema nervioso central, glándula adrenal, el mismo páncreas, ¿no? Y la propia actividad intestinal. Bueno, y bueno, tenemos la famosa insulina. Ya, y ustedes lo han debido hablar, espero que sus papás no estén con este proceso de utilizar insulina. En la mayoría de los casos es hereditario, hay que tener cuidado, hay que cuidar siempre la salud, hay que evitar el consumo excesivo de carnes, hay que evitar el consumo excesivo de Coca-Colas o sustancias azucaradas, eh, evitar el consumo excesivo de grasas, porque ustedes no pueden tener, digamos, un futuro a dependencia de insulina, por ejemplo, con la famosa diabetes. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta de que la alimentación va a ser un factor determinante. Sabemos de que hay un factor hereditario, sí, correcto, y lo vamos a describir tal vez en otra clase. En esta clase lo vamos a ver la parte netamente fisiológica. Esta es una hormona, esta es una sustancia hipoglucemiante, que quiere decir que la insulina lo que hace es bajar los niveles de azúcar en sangre. Cuando el nivel de azúcar en sangre acelera, se acelera, cuando el nivel de azúcar en sangre se acelera, el páncreas se encarga de la producción de insulina para disminuir ese nivel de azúcar en sangre. Este es un polipéptido producido por las células B, ¿se acuerdan? 60% del trabajo pancreático es la producción de insulina. Está estimulada por una hiperglucemia, ¿no ve? ¿De acuerdo? Una hiper. ¿Saben qué es hiper? ¿Qué significa el término hiper? Un exceso. Niveles altos, ¿no ve? Niveles altos, niveles altos, ¿ya? De azúcar en sangre, ¿está claro? De azúcar en sangre. Ahora, también puede estar estimulada por aminoácidos. Les había dicho hace momentos atrás, no solamente se va a sintetizar azúcar a partir de carbohidratos, también a partir de aminoácidos, no se olviden, ¿ya? ¿Qué más? Cuerpos cetónicos, ácidos grasos, el famoso glucagón que habíamos hablado, que es el elemento que había sido responsable de actuar como elemento de reserva y después transformarse en glucosa por un proceso determinado. También por inhibidores gástricos, por la gastrina, por secretina, por una sustancia conocida como CCK, en la abreviación, ¿no? Conocida comúnmente como colecistoquinina, ¿ya? Colecistoquinina. Pero también, aparte de ser una sustancia hipoglucemiante, también puede tener un proceso de inhibición. ¿Quién inhibe la insulina? ¿Quién la inhibe? ¿Quién la bloquea? ¿Quién le restringe su actividad? Por ejemplo, la misma hipoglucemia. ¿Por qué? Porque si hay hipoglucemia no se va a liberar pues insulina en ningún momento. Y la somatostatina, ¿ya? La somatostatina. La vida media
en el torrente sanguíneo, su presencia en la circulación sanguínea solo va a ser entre 5 a 10 minutos y va a estar unida a una globulina beta. ¿Está bien? ¿Está claro? Sencillo, bien resumidito. Muy bien. Pero ¿qué pasa entonces con el elemento, por ejemplo, conocido como insulina de actividad tipo 2? Porque aquí hemos hablado del elemento primario. El elemento primario, o decir insulina tipo 1. ¿Qué pasa con la actividad secundaria? Tiene un efecto, fíjense, anabólico. Anabólico. ¿Qué quiere decir anabolismo? Que se encarga de qué? De favorecer el desarrollo de ciertas estructuras, de ciertas estructuras. Por ejemplo, a nivel de los órganos principales, actúa a nivel hepático, actúa a nivel de tejido adiposo, actúa a nivel de tejido muscular, favoreciendo el desarrollo de la actividad y de la masa muscular, por si acaso. Por eso se le dice efecto anabólico. Tiene una función dual, que quiere decir que a nivel celular permite la permeabilidad de las membranas celulares, permite la utilización de la glucosa intracelular, por lo tanto induce reacciones enzimáticas, energía, glucogenogénesis, síntesis de proteínas, síntesis de grasa. ¿Está bien? Estimula la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Ese es un efecto anabólico. Los, perdón, queda menos de un minuto. Se vuelven a conectar, por favor, si se corta. ¿Ya? Fíjense el por qué, por ejemplo, muchos fisiculturistas usan, por ejemplo, insulina, porque permite la síntesis de proteínas a partir de los aminoácidos, o sea, un mejor aprovechamiento del aminoácido. La síntesis de grasa a partir de ácidos grasos y glicerol, y obviamente la entrada de precursores a las células. ¿Está claro? Pero además va a bloquear la degradación de proteínas y grasas. Por eso puede haber un engrasamiento asociado también a un desarrollo muscular. Entonces hay que cuando íbamos hablando de que esta actividad de la insulina, esta actividad de la insulina permitía, por ejemplo, un desarrollo anabólico o un proceso anabólico, ¿no? Y este proceso anabólico estaba directamente eh, enfocado en aumentar el desarrollo corporal, aumentar la masa muscular, aumentar la actividad hepática para tal motivo, permitir, por ejemplo, un acúmulo de grasa en ciertas regiones, ¿ya? Y que obviamente también podía haber sido inhibida y se inhibe, por ejemplo, o podía tener, perdón, una actividad de inhibición, lo cual estaría enfocado en inhibir la degradación de proteínas y grasas. Y como inhibe la degradación de proteínas y grasas, lastimosamente, lastimosamente, tendríamos una acumulación excesiva y un proceso de crecimiento, se podría decir, ¿no? De ciertas estructuras como la parte muscular. Pero más que crecimiento, es un aumento de volumen, más que eh, formación de músculo como tal. Es un volumen. ¿Ya? Entonces, por eso es que los fisiculturistas, por ejemplo, y ciertos procesos para mejorar el crecimiento y la masa muscular en animales, tiene que ir acompañado de una actividad, ¿no? Una actividad física. Si no, esto no va a tener buenas características, ¿no? Va a haber una deformación más que una formación. Pero bueno, este es un efecto de la famosa insulina.
¿no? Que han visto de que puede ser favorable desde el punto de vista en el cual uno lo vea. Ahora, entonces decimos de que el caso de la insulina va a ser, va a tener una actividad a nivel muscular mediante, obviamente, la transformación o la utilización. Flores Mamani, creo que no estás en mi clase. Estoy aquí, doctor, va a disculpar. Buenos días. Ok, buen día. Ok, apaga tu micrófono, por favor. Bueno, entonces, esta insulina, que va a ser obviamente producida por el páncreas, va a ser la encargada de la utilización de la glucosa, ¿no? O de la disminución del nivel de glucosa, ¿no? Lo cual puede influir no solamente en un proceso muscular como tipo 1 o tipo 2, dependiendo la actividad de la insulina, y a nivel de la transformación o el movimiento de las grasas de la misma manera. No se olviden que esta glucosa hepática va a ser la responsable, por ejemplo, de permitir no solamente de que este tipo de actividades o la eliminación o el mantenimiento de la grasa se dé en el organismo. O sea, que la insulina puede actuar de dos formas diferentes, ¿no? La principal que habíamos dicho era disminuir el nivel de azúcar en sangre. Es una hormona hipoglucemiante. Pero habíamos hablado de una segunda actividad que en muchos casos puede ser una actividad indeseable para algunos, como la actividad metabólica, mediante el mantenimiento o la síntesis de proteínas a través de ciertos aminoácidos o el mantenimiento de depósitos de grasa para algunas estructuras. Y esto lastimosamente puede ocurrir a nivel hepático, a nivel renal, a nivel muscular e inclusive cardíaco. Y ese puede ser un problema de salud muy serio. Ahora, ¿qué células requieren de la insulina, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué células requieren de la insulina para entrada de glucosa? Miren, acá tenemos las células en las cuales la insulina no afecta la absorción de glucosa y células en las cuales la insulina aumenta la absorción de glucosa. En las que aumenta la absorción de glucosa, como en el cuadrito anterior, fíjense, tenemos a las células musculares. ¿Qué quiere decir? Que el músculo estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco, es lo que les había hablado momentos atrás, son tipos de células en las cuales la insulina aumenta la absorción de glucosa. Necesitamos una actividad. El ritmo cardíaco necesita de glucosa, pero también hay otras células periféricas. Ahora, células en las cuales la insulina no afecta la absorción de glucosa. Tenemos el cerebro, por ejemplo, el hígado, la actividad intestinal, los mismos eritrocitos, la actividad renal o el epitelio tubular renal y los leucocitos. No afectan la absorción de glucosa. ¿Está claro? Entonces tenemos unas que tienen mayor actividad que las otras. ¿Ya? Esto está descrito en el libro de McDonald, por ejemplo, en el año 1991. Vimos a la insulina como la principal hormona hipoglucemiante, pero tenemos al glucagón como la principal sustancia hiperglucemiante, que quiere decir aumento del nivel de glucosa en sangre, producida por las células A. Este es un polipéptido, que quiere decir que tiene una característica química mediante una conformación de aminoácidos, ¿ya? Está estimulado por una hipoglucemia, que quiere decir que cuando hay una hipoglucemia se libera glucagón para acelerar el nivel de azúcar. También está estimulado por ácidos grasos bajos, también está estimulado por aminoácidos, por colecistoquinina, por gastrina, ¿no? Por el PI, por catecolaminas, por hormona del crecimiento, por glucocorticoides,
Bueno, por un montón de sustancias que son responsables de estimular la liberación de glucagón o la producción de glucagón. ¿Quién la inhibe? La inhibe una hiperglucemia, o sea que si el azúcar se eleva en la sangre, no necesitamos de glucagón, necesitamos de insulina, está claro. Así también de somatostatina y ácidos grasos libres altos. La vida media en la sangre más o menos va a ser de 5 minutos. Y al pasar, dice que por el hígado se activa en entre un 30 a un 40%. O sea que no todo el glucagón que pasa por el hígado es activado, ¿ya? Y el principal sitio de acción es el hígado. ¿Está bien? No se olviden el hígado para transformar ese glucagón en glucosa. ¿No ve? Si nosotros, por ejemplo, eh, hablamos de la famosa diabetes, que va a ser un proceso mediante el cual se altere el nivel de azúcar circulante en la sangre y que no tenga un elemento o quien lo regule, ¿ya? Lastimosamente, este tipo de sustancias o este tipo de desequilibrio de glucosa en sangre se puede dar, por ejemplo, por un exceso en el consumo de grasa y la actividad y la transformación de esta grasa, por ejemplo, en niveles de azúcar. Y lo mismo se puede dar por un exceso de aminoácidos o consumo de proteína, ¿ya? Esto va a dar como resultado, por ejemplo, la liberación de niveles de azúcar muy elevado, un desequilibrio y una falta de actividad a nivel del páncreas, lo que puede dar como resultado la transformación de acetona, ¿no? Y este tipo de sustancias pueden inclusive llegar a provocar cetoacidosis y un coma, un shock, coma y muerte. ¿Está bien? Entonces, el organismo, el organismo puede tener fallas en el proceso de regulación siempre y cuando esto pueda estar provocado por una alteración de la actividad pancreática, pero también puede ir asociado a un proceso de un desequilibrio en el organismo por el consumo o la liberación de muchas sustancias. Puede estar determinado por la parte nutricional, como la estamos viendo en la pantalla, pero puede también estar determinado por una falta de actividad hepática y renal para poder eliminar estas sustancias y que no se mantengan circulantes en la sangre, lo cual puede provocar un nivel de intoxicación, unos niveles muy altos, bloqueando la actividad cerebral y obviamente provocando la muerte. Ahora, fíjense, también hablamos de que este proceso de la glucemia está asociada a la regulación de la calcemia. ¿Se acuerdan que esto nosotros lo habíamos visto anteriormente? No se olviden que en las vacas, por ejemplo, hay la famosa hipocalcemia, ¿no ve? ¿Y cuál es el tratamiento de esa hipocalcemia en el caso de las vacas? Es en base a calcio. O sea, no hay donde perderse, es en base a calcio, ¿no? ¿Cuál es el producto comercial y la sustancia química que se le aplica a las vacas? Se llama borogluconato de calcio. O sea que hay una regulación muy asociada entre lo que es glucosa y calcemia o glucemia y calcemia. Por eso el producto para controlar esto se llama borogluconato, fíjense el término, ¿no? Gluconato de calcio. Muy bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de la calcemia, ¿no? Esto va a estar determinado, por ejemplo, por una osteólisis osteocítica y una reabsorción renal del calcio, ¿no? La glucemia va a estar regulada por una glucogenólisis y por una gluconeogénesis. La calcemia, además de una osteólisis osteoclástica, también va a tener elementos, por ejemplo, de regulación de esos niveles gracias a una absorción intestinal del calcio, que lo habíamos ya mencionado anteriormente.
Muy bien. En el caso de los primeros dos, hablamos de un reservorio inmediato para mantener niveles sanguíneos. En el caso del segundo punto, hablamos de un mantenimiento de un abastecimiento sostenido. ¿Qué quiere decir sostenido? Que se mantengan los niveles adecuados todo el tiempo, las 24 horas del día. ¿Ya? Ahora, esto va a depender de procesos y que pueden ser rápidos, pueden tener una intensidad limitada y puede ser sensible a cambios pequeños. Mientras que el segundo punto tiene una respuesta mucho más lenta, tiene una intensidad de gran potencial, no es limitada como la anterior, y menos sensible a pequeños cambios. ¿Está claro? Entonces, hablar de glucogenólisis, hablar de gluconeogénesis, asociado a procesos de regulación del calcio, la calcemia, van a tener características diferentes, con un solo fin: mantener niveles de calcio y glucosa circulante en la sangre, que puede ser, que puede ser de mantenimiento sostenido o pueden actuar como reservorio inmediato. ¿Está claro? Como reservorio inmediato. No se olviden que un reservorio inmediato es la presencia de calcio en el riñón, que se reabsorbe de acuerdo a la necesidad del organismo. ¿No ve? Esto está descrito, por ejemplo, en el mismo libro de McDonald, Fisiología Animal o Fisiología de las Especies Domésticas. ¿Está bien? Bueno. Y bueno, para ir terminando, ya habíamos acabado con páncreas. Eh, tenemos, por ejemplo, la leptina, ¿no? La leptina, que esto, por ejemplo, leptos significa delgado, ¿no? Leptina viene de un vocablo griego, leptos, que significa delgado, y esto va asociado, por ejemplo, a una descripción de lo que se ha observado del gen Ovi en el ratón, que lastimosamente son deficientes en leptina y no hay quien regule el nivel de consumo de alimento y la actividad fisiológica en este proceso de la eliminación de sustancias. Por lo tanto, el animal se torna obeso, hay una hiperinsulinemia, presencia elevada de insulina en sangre, por si acaso, y por lo tanto fíjense lo que les había dicho anteriormente, ese efecto anabólico de la insulina, si no hay actividad física, empieza a tener un proceso de degeneración y deformidad, ¿no ve? Obviamente va a haber una hiperfagia, un aumento en el consumo de alimento. También está asociada a hipotermia, hipotiroidismo, hipogonadismo, y que obviamente esto va a provocar infertilidad. Entonces, por ejemplo, este tipo de gen en el ratón, ¿no? La administración del producto del gen, llamada leptina, ¿no? Revierte los síntomas de los ratones obesos en trabajos de investigación que se desarrollaron en 1995. Y se ha identificado este proceso en rumiantes en el año 1997. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la leptina ha sido determinada en plasma sanguíneo, por ejemplo, de rumiantes en trabajos de investigación a partir del año 2000. ¿Ya? La leptina es conocida en la mayoría de los casos como PN o como proteína PN. ¿Ya? Es una sustancia a la cual se le ha dado el nombre de adipoquinina o adipoquina. ¿Está bien? Producida en la mayoría en los adipocitos. ¿Qué son los adipocitos? Es las células de la grasa, ¿no? Y aunque también ha sido, por ejemplo, liberada y producida por ejemplo, el hipotálamo, la misma placenta o inclusive el ovario, ¿ya? Pero les vuelvo a repetir,
la leptina debería cumplir un papel de regulación del peso corporal. Debería cumplir un papel de regulación de la alimentación, del gasto energético, de la reproducción, del crecimiento. Pero cuando hay un gen, como en el caso del ratón, se bloquea la leptina y tenemos ese tipo de problemas. ¿Está claro? Entonces, decíamos que la secreción se puede dar a nivel de tejido adiposo y placenta. ¿Ya? Además, se expresa además en el hipotálamo, por ejemplo, se expresa en el hipotálamo, se expresa en la hipófisis, a nivel del tubo digestivo enfocado directamente en el estómago, el músculo esquelético, la glándula mamaria. O sea, hay muchos lugares donde la leptina tiene presencia. Y puede haber un doble control de esta sustancia. Primero, a nivel basal, que no es sensible a la ingesta y que refleja la adiposidad del organismo, que quiere decir la famosa condición corporal, ¿no? Pero también puede haber niveles que es sensible a la ingesta y que puede tener una variación diurna. Entonces, algunos individuos, por ejemplo, no son obesos porque consuman mucho alimento y porque quieran o tengan esa actividad o esa costumbre, sino porque tienen un problema, por ejemplo, en la regulación de este consumo por un desequilibrio de leptina. ¿Ya? Bueno, sencillo. Entonces, habíamos dicho que las acciones de la leptina, ¿ya? Es a nivel de tejido adiposo, además de recibir señales, también las emite. ¿A qué se refiere eso? Primero, inhibe el apetito. Ojo, debería inhibir el apetito, porque inhibe al neuropéptido, ¿ya? Y que estimula el apetito e inhibe la secreción de LH. ¿Está bien? Aumenta el metabolismo basal o la actividad propia del organismo. Modula el sistema neuroendocrino mediante hormonas del crecimiento o también la hormona luteinizante. Hay acciones periféricas sobre el sistema o provoca acciones periféricas sobre el sistema reproductivo. Por lo tanto, a partir de leptina también vamos a tener un funcionamiento adecuado de ovario y útero. ¿Está bien? Entonces, no solamente recibe señales, también las emite. ¿Ya? También las emite. Y esto puede ocurrir no solamente a nivel de tejido adiposo, sino en todo el organismo. ¿Está claro? Por eso que para mantener un nivel adecuado, una condición corporal adecuada, es importante hablar de secreciones de leptina. Y bueno, para terminar, la famosa glándula pineal. Que bueno, no es nada más que esto, ¿no? La glándula pineal es una glándula que participa en forma constante en procesos conocidos como la actividad reproductiva o está determinada también por los procesos de fotoperiodo. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, la glándula pineal es también conocida como un cuerpo pineal, ¿ya? Esta glándula pineal es una pequeña estructura, fíjense, es una pequeña estructura, ¿ya? Que se ubica, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, en el techo del diencéfalo, ¿está bien? ¿Y cuál es su principal función de esta glándula pineal? Es regular los ritmos circadianos. ¿Cuáles son los ritmos circadianos? Son el sueño y la vigilia, ¿ya? ¿Ya? El sueño y la vigilia. Además de secretar, por ejemplo, melatonina, y ya es una hormona o es una estructura que gracias a la secreción de melatonina
va a provocar un efecto muy interesante sobre el ovario, ¿ya? Sobre el ovario y sobre la actividad secretora de este ovario, ¿no? Uy, perdón, gracias al famoso estradiol. Entonces, la glándula pineal, que está a nivel del sistema nervioso central, está estimulada por una actividad llamada fotoperiodo, o sea que se aumenta en días de mayor luz y reduce cuando hay épocas de menor horas luz. Entonces, en días largos baja su frecuencia, ¿ya? Y por lo tanto disminuye la actividad sobre el proceso ovárico. En días cortos tiene una alta frecuencia, ¿ya? Y esta alta frecuencia estimula la actividad ovárica. Por lo tanto, si estimulamos la actividad ovárica, vamos a mejorar el proceso reproductivo mediante factores de estimulación interna que van a favorecer la liberación de la hormona GnRH o factor liberador de gonadotropinas. Este factor liberador de gonadotropinas es el responsable o la responsable de comandar el trabajo de la hipófisis y por lo tanto tengamos un efecto sobre el proceso reproductivo como tal. Entonces, la glándula pineal, gracias a la famosa melatonina, va a tener un efecto sobre la actividad ovárica, dependiendo si los días son largos o los días son cortos. Bueno, creo que estás viendo la tele, Mamani Lía. Después, no quiero excusas. Muy bien, vamos a bloquear un poquito para que no nos moleste. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Sí, Doc. Gracias. Entonces, esto es páncreas. Nos falta una endocrinología más, que es la parte reproductiva, y ahí termina la parte hormonal como tal, ¿ya? Eh, y no sé, si tienen preguntas, pues con todo gusto. Ahora, no se olvide. Bueno, esto no entra a examen por si acaso. Esta parte no entra a examen. Examen está hasta la anterior clase. ¿Ok? Esto no entra a examen. ¿Ya? Entonces, como ustedes han podido ver, la actividad del páncreas es muy importante, no solamente en la regulación del nivel de azúcar. Algunos creen que solamente con el nivel de azúcar se acaba y hablar, por ejemplo, de actividad pancreática piensan que solamente es control del nivel de azúcar. Pues no es así, ¿no? Estamos hablando de que tanto la insulina como el glucagón tienen diversas actividades eh, y que pueden ser favorables y desfavorables de acuerdo a ciertas patologías. Lo que hemos descrito en este momento ha sido netamente fisiológico, no tiene nada que ver con patologías. Pero sí, cuando ustedes vean, por ejemplo, y entren a patología, seguro van a hablar de diabetes y se van a ubicar y se van a acordar de la famosa insulina, ¿no? O la aceleración, por ejemplo, de los niveles de glucosa, los cuales pueden estar bloqueados por una falta, ¿no? De actividad insulínica. ¿Ya? Entonces, tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta. Fíjense que la glándula pineal es una estructura tan importante que esa secreción de melatonina va a ser determinante para la actividad ovárica, ¿no? Fíjense que tanto la glucemia como la calcemia están asociadas entre sí, están asociadas, y si se cae una, se altera la otra. Lastimosamente así es, ¿no? Entonces la glucemia y la calcemia tienen que ir de la mano, tienen que ir de la mano.
Fíjense además de que la insulina puede generar factores indeseables en la acumulación de grasa y un aumento en el volumen muscular que puede ser favorable para animales de matadero, pero no va a ser favorable para animales de compañía, por ejemplo. Y pasa mucho en los castrados, pasa mucho en los castrados. Cuidado con eso, en las perritas castradas se pasa mucho ese tipo de elementos. Además, se han podido apreciar que la leptina, por ejemplo, si es bloqueada la leptina, empieza el organismo a sufrir factores de engrasamiento, de deformidad, ¿no? Por una falta de este tipo de sustancias que no solamente permitan, por ejemplo, el control de la alimentación, sino que además bloqueen una actividad reproductiva. Bueno, Doctor, disculpe, dígame. sobre la leptina, dijo que se sintetiza también a nivel de la placenta. Entonces, Sí, cuando está en gestación el animal, ¿podría sí. afectarle igual a los crías, a los fetos, No, con alguna deformidad o algo? no, en el caso de los fetos no. Es normal que se libere mediante, en la placenta y es normal, por ejemplo, que esta sustancia esté presente para mantener y regular el consumo de alimentos. O sea, no pasa nada. No se olviden, por ejemplo, que los animales, todas las hembras, ¿no? Aumentan de peso en procesos gestacionales y eso es normal, así debería ser, ¿no? Pero obviamente este consumo o este consumo de alimento que es estimulado por una gestación va a estar regulado por la leptina. Debería ser así, ¿no? La ausencia de leptina, ahí sí tendríamos problemas con una hembra extremadamente engrasada y que podría tener problemas de parto, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo, especialmente en producción animal, se habla de que el mejor anabólico que puede tener una hembra es estar preñada, porque siempre la vas a ver gorda, siempre la vas a ver gorda, ¿no? Y ocurre en todos los casos, ocurre inclusive en la mujer, y hay mujeres que tienen mejor regulación que otras, eso es normal, eso es normal. Hay mujeres que les cuesta volver, por ejemplo, a las condiciones corporales anteriores, y hay mujeres que vuelven muy rápido, ¿no? Pero esos son factores, no solamente factores de liberaciones hormonales, factores de regulaciones digestivas, sino también va asociado a factores genéticos, que seguramente lo van a ver en patología, pues van asociados a factores genéticos. ¿Está bien? Bueno, bueno. Antes de que terminemos, primero les agradezco que hayan estado presentes en el bautizo. Creo que es un proceso de inicio en esta linda actividad que tenemos los médicos veterinarios. Ya llega a ser una parte de tradición formar parte de este tipo de actividades. Y bueno, espero que de este tipo somos 43 personas, tal vez hay algunos repitentes acá, y tal vez la mayoría no lo sea, pero lo sean o no lo sean, los tropiezos en la carrera, es mejor darlos siempre en los primeros semestres y que a partir de ahí empiece pues la verdadera carrera como tal y que lo que ustedes hayan elegido como carrera les satisfaga como personas, que no lo hagan porque papá o mamá lo diga, sino porque a ustedes les gusta. Entonces, eso es lo más importante. Y espero que, bueno, a futuro sean unos excelentes médicos veterinarios, porque cualquiera puede ser veterinario, cualquiera que se lo proponga puede ser veterinario, pero no cualquiera puede ser buen veterinario. Y espero que no sean unos o unas más del montón, ¿no? Aunque el término unos se asocia a los dos, tanto femenino como masculino. No seamos unos más del montón. Entonces, demos siempre un paso más que los demás en todo sentido. Entonces, bienvenidos oficialmente a la carrera y espero que les vaya muy bien, que bueno, entre exámenes, quemadas de pestaña, para algunos repeticiones de materias, igual, todo, todo el tropiezo que puedan dar les enseña a ser mejores veterinarios a futuro.
Entonces, nos vemos la próxima semana, cota a cota, 8:30 de la mañana. O, bueno, 9 porque va a ser un examen presencial, entonces 9 de la mañana nos estaríamos viendo. Y hasta las 10:10 terminaría el examen. ¿Está bien? Bueno. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan buen día. Cuídense mucho. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Saludos, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense. Chao.